Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y de Dios Hijo unidos en un solo amor. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. Bueno, en la anterior charla quedamos en la cuarta lección, cuando íbamos a comenzar ya a meditar en los escritos de la divina voluntad. Ya habíamos meditado en qué dice sobre este tema en la Sagrada Escritura, en la imitación de Cristo, la doctrina de San Luis María de Montfort, y ahora vamos a leer pues qué dicen los libros de cielo. Cuarto tema: con María y como María desterraré de mí la concupiscencia de la carne. Esta oración le invito para que la hagamos todos en voz alta. Pues no hay necesidad de prender los micrófonos, pero ahí donde estás, te invito para que la hagas en voz alta, para hacer uso del verbo, ¿no? Del poder que tiene la palabra cuando es proclamada. Es una oración para fundirnos en la divina voluntad a través de la Santísima Virgen. Recordemos pues que la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús y de la Virgen es una sola. Madre, me fundo en tu voluntad. Ven, Virgen María, a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a respirar en nuestros respiros, a hablar en nuestras bocas, a circular en nuestra sangre, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos. Ven a sufrir en nuestros sufrimientos y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. Ven a orar en nosotros y después ofrécele a Jesús esta oración como nuestra para satisfacerle por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Entonces, muy atentos, hermanos, que el Señor nos dé la gracia de comprender estas verdades, de vivirlas, de anhelar por que se hagan realidad en nuestra vida. Entonces comenzamos con un párrafo del volumen 1 que dice el Señor. Estas son palabras divinas porque son pronunciadas por el mismo Jesús. Por lo tanto, cuando el Señor habla, para los que no lo saben, a través de sus palabras Él puede crear lo que está diciendo. Si me habla, por ejemplo, de alguna virtud, alguna verdad, quiere, digamos, en la medida en que yo la vaya escuchando, Él puede, pero si yo lo dejo, Dios lo puede todo, ya sabemos, pero necesita de nuestra disposición, de la apertura de nuestro corazón. Entonces Él a través de cada palabra puede crear, transformar. Él forma esa semilla para sembrarla en mi corazón, en mi alma. Entonces cuando Dios habla, está actuando, está dando vida, está queriendo formar estas verdades en mí, dentro de mí, para que todo esto no se nos quede en algo intelectual o muchas veces se queda como en algo emocional, ¿no? Como cuando se dice, ay, qué bonito habló el Padre en la misa, pero no se acuerda ni qué dijo, o no quedó ningún propósito, no quedó nada concreto grabado en la memoria. Y todo depende de nuestra disposición, porque ya está todo hecho, ya Dios lo hizo todo, ya está todo para mí, para nosotros. Estas verdades divinas ya están escritas y ya fueron proclamadas, ya fueron pronunciadas por el mismo Dios. Ya Él sacó, como el mismo Jesús lo dice, ya sacó de dentro de su mismo corazón estas verdades. Sí, hay un capítulo en que el Señor toma estos libros de cielo en su corazón, se los estrecha al corazón y hace una cara de regocijo, de alegría, porque siendo Dios sabe que a través de estos escritos el bien infinito que iba a venir en el futuro, el bien infinito de esas almas
que iban a hacer vida estas verdades y que a través de estas verdades iban a ser uno con Él de verdad. O sea, veía el fin cumplido de tanto amor y de tanto dolor. Veía por fin cumplidos, digamos así, sus propósitos. Veía por fin cumplidos esos propósitos divinos que Él tuvo al crear al ser humano. Entonces son cosas muy grandes. Bueno, entonces aquí nos dice el Señor: si tú supieras qué bien contiene en sí la cruz, cómo vuelve preciosa al alma, qué gema de inestimable valor adquiere quien tiene el bien de poseer los sufrimientos. Basta decirte solamente que viniendo a la tierra no escogí las riquezas, los placeres, sino que tuve como amadas e íntimas hermanas a la cruz, a la pobreza, a los sufrimientos e ignominias. ¿Y por qué si estamos hablando de esto viene el Señor a hablarnos de la concupiscencia de la carne, todo lo que es la sensualidad, la esclavitud a los sentidos? ¿Por qué nos está hablando de la cruz? Porque como lo dice también en el libro de Concepción Cabrera, que ahora vamos a meditar algo de ahí muy importante sobre la sensualidad, como ya se los había dicho, es a través de la cruz que el Señor viene a vencer ese reino. O sea, ¿qué reino? El reino de los sentidos, el reino de la carne, el reino del demonio, el reino en el que el hombre está viviendo ahora, donde el mismo hombre se cree un diosito y vive esclavo de placeres fugaces, de ilusiones y de todo lo que venimos hablando en estas anteriores lecciones, ¿no? Para los que están nuevos, estamos en esta primera etapa conociendo como a los enemigos del alma. Estamos comenzando por conocer el mundo, porque yo no puedo vencer a mis enemigos si no los conozco, si no sé qué quieren, cuáles son sus estrategias. Entonces es muy importante conocer al mundo para despreciarlo, para vencerlo, para saber que estamos en un mundo que hoy más que nunca se ha hecho ¿qué? Se ha hecho vil, se ha hecho insensato, se ha hecho despreciable, ¿sí? En un mundo que ahora más que nunca merece ser destruido, prácticamente. Y vuelvo y repito para los que están nuevos: mundo en el lenguaje bíblico, en el lenguaje cristiano, que representa el enemigo del alma, no el planeta Tierra, ni la naturaleza, ni la creación que va a ser purificada y transformada, sino el mundo como este sistema de artificio, este sistema que ha creado el hombre al irse apartando de la voluntad de Dios, ¿sí? Un mundo en que el centro no es el creador, sino el mismo hombre, un mundo de idolatría y de tinieblas. Entonces, qué importante lo que nos dice aquí el Señor, hermano. Esto debe llevar eso, a cambiar nuestra mentalidad, porque todos nosotros en mayor o menor medida tenemos algún tipo de influencia protestante, porque eso se nos metió muy fuerte, sobre todo en la cultura del norte, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, el protestantismo que cogió tanta fuerza, ha creado toda una cultura. Entonces nosotros vivimos hoy en día en esa cultura ya occidental, que ya no es esa cultura occidental que estaba totalmente cimentada en el cristianismo, sino ya una cultura occidental cimentada en el ejemplo, por ejemplo, que nos viene de Estados, valga la redundancia, el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha inundado el mundo de una cultura de eso, de materialismo, de hedonismo, del placer, de la comodidad, del tener la mirada solo puesta en las cosas de acá, de una vida horizontal, lo que se llama el naturalismo o el inmanentismo, vivir solo de lo que se percibe con los sentidos, no de lo sobrenatural, no de lo interior, no de la vida interior, que es donde está la verdadera vida, ¿no? Una vida solo de lo visible, no de lo invisible. Y como lo he dicho muchas veces, lo que nosotros vemos es una pequeña porción, una pequeña franja, un pequeño porcentaje de la realidad. Entonces, si vivimos solo de lo que vemos, estamos prácticamente viviendo en un engaño. Entonces la cruz viene a revelarnos, como dice el Señor en otra parte, lo divino, lo eterno, nos desengaña del mundo. Entonces, que nos quede para ir pasando a más adelante. La cruz la necesitamos, mientras estemos en este mundo la necesitamos y la vamos a necesitar, y por eso es lo que nos va a venir, si no es que ya nos llegó a muchos. Siempre hemos tenido cruz, gracias a Dios, pero en muchos ha venido como dosificada, poco a poco, como
suaves sorbos de amargura o de sufrimientos. Pero el Señor dice, o sea, desde que un alma esté en Dios de verdad, debe vivir en un estado continuo de algo que la mortifique, algo que la incomode, algo que le contradiga su amor propio, ¿sí? Si no es así, o hay que asustarse porque está uno de amigo del demonio, en una falsa tranquilidad, como vive la gente en el mundo, ¿sí? Con prosperidad y placeres y lujos y cosas, y aparentemente sin muchos problemas. Eso, o por un lado, o por otro, es una persona que ya pasó por muchas cosas y ya no necesita, ya quiere lo que Dios quiere, y ya está viviendo en la divina voluntad. Entonces ya todo se le vuelve como ese disfrutar el amor de Dios en todo. Entonces si es que tiene cruz, ya no la siente, porque todo se le ha hecho dulce. Como dice el mismo Jesús, la cruz en el modo divino se vuelve suave y ligera, o sea, ya no se siente. Entonces no es que no tenga cruz, sino que ya la sabe llevar en Jesús, con Jesús, para Jesús. Entonces ya es un alma muy avanzada. Pero mientras nosotros estemos en este proceso, necesitamos eso. Entonces, qué diferente a lo que se vive ahora en el mundo y lo que se ha enseñado, como digo, gracias a esa influencia protestante, en que se rechaza todo lo que sea pobreza, sufrimiento, humillación, solo se busca el placer y la riqueza. Y siendo Dios, mire, Él escogió eso, escogió la pobreza pudiendo haber sido muy rico, escogió las humillaciones pudiendo haber llegado a dominar a todos como rey. En fin, entonces esto nos debe llevar a meditar qué tanto entiendo yo el lenguaje de la cruz, qué tanto cuando me llega una pena, una tribulación, un dolor, lo sé asumir, lo sé llevar con paciencia, con alegría, ofreciéndoselo al Señor en reparación de mis pecados y por las infinitas necesidades que hay en la iglesia, en el mundo. Esto es para no terminar. Aquí en este proceso seguiremos hablando de la cruz, porque ese es uno de los temas, o sea, ese es uno de los temas infinitos, eternos. O sea, la cruz es, como lo he dicho, es el libro, es el gran libro, como decía San Francisco de Asís también. Aquí del volumen 2, febrero 28 de 1899. Oh, la felicidad de un alma que vive de la fe. Su vuelo es siempre hacia el cielo. Así la alegría, la riqueza, los placeres la circundan, la fe la eleva en Dios. Así, si la alegría, la riqueza y los placeres la circundan, la fe la eleva en Dios y dice entre sí, oh, cuánto más contenta y más rica seré en el cielo. Así que de estos bienes terrenos toma fastidio, los desprecia y se los pone bajo los pies. Entonces miren esto tan importante, ya un alma que vive así como Dios quiere, o sea, en su voluntad, según la verdad, ya las cosas de este mundo no la dañan, no la infectan, no la alejan de Dios, porque están en el orden. Eso yo lo he repetido muchas veces, pero lo vuelvo a repetir porque es muy importante que nos quede eso claro. Las cosas son buenas en sí mismas, no son malas. Y Dios no nos creó para sufrir, ni para ser pobres, ni para estar enfermos. Ustedes recordémoslo, Él nos creó para ser uno con Él, o sea, como reyes divinos, en que es que ni siquiera había muerte, no había necesidad ni de muchas cosas que hoy tenemos necesidad, porque el hombre era pleno y no necesitaba ropa porque estaba vestido de luz, de gloria, de pureza, de santidad, de virtudes. Podríamos decir que estaba vestido o revestido del mismo Dios. Entonces imagínense qué se sentía. Entonces ya el alma, cuando empieza a ver que todo es venido de Dios, o sea, que es por amor de Dios, o sea, cuando el alma aprende a descubrir qué es lo que hay de Dios en cada cosa. Escuchen con atención eso que estoy diciendo. El alma descubre qué es lo que hay de Dios en cada cosa. O sea, ese te amo de Él para mí, qué cualidades, qué cosas, qué sustancia puso Dios en cada cosa para mí. Entonces cuando yo veo las cosas así, no me quedo en la cosa, sino que voy a Él. Entonces ya las cosas no me hacen daño, ni se me vuelven un ídolo, ni se me vuelven un muro, sino que se me convierten en una ventana para ver a Dios, o en un puente para llegar a Él. Entonces ya no me dañan, lo que está diciendo aquí el Señor, porque como vive de la fe, su vuelo está siempre hacia el cielo. Entonces puede ser un rey. Han habido reyes santos viviendo en un castillo con toneladas de oro, con súbditos, con miles de caballos y vacas y tierras, y eran santos.
Entonces sí el punto no es, o sea, el punto está en el interior del hombre, en qué tanto se apega a las cosas, cómo las utiliza, la intención. Todo eso nos tiene que ir quedando claro. Entonces ya el alma que tiene su mirada puesta en Dios llega al punto de eso, en que puede tener esas cosas y las utiliza porque son necesarias o para hacer buenas obras, ¿sí? Para ayudar a los demás, para ayudar a la iglesia, pero aquí en su corazón no las ama, al contrario, lo que dice aquí, les toma fastidio, las desprecia. O sea, sabe, el Señor le llama todo lo de este mundo que es necesario, la comida, las cosas, pues, la escoria, o sea, es como una cosa que en el fondo no tiene más valor, sino lo que decía ahora, lo que tiene de Dios, eso es lo que importa. Que Dios la hizo para mí, en ese sentido vale. Pero el resto no en sí misma es algo despreciable, que se puede poner bajo los pies. Entonces preguntémonos eso, en este proceso en el que Dios nos lleva para ser totalmente de Él en María. ¿Qué tanto yo tengo las cosas del mundo bajo mis pies, como debe ser? Porque este mundo está bajo nuestros pies, caminamos sobre él. O qué tanto las tengo yo es todo el tiempo metidas en mi cabeza y en mi corazón. ¿Qué tanto? Entonces cada uno respóndase eso. Más adelante, volumen 4, octubre 14 de 1901. Comprendí que Dios al crearnos este atributo de la caridad se vierte en nosotros y nos llena todo de sí, de modo que si el alma correspondiese, estando llena del soplo de la caridad de Dios, la misma naturaleza debía transformarse en caridad hacia Dios. En cambio, conforme el alma se va difundiendo en el amor de las criaturas o de los placeres o del interés o de cualquier otra cosa, aquel soplo divino va saliendo del alma, y si llega a difundirse en todo, el alma queda vacía de la caridad divina. Tremendo. Ahí ustedes van viendo que es que esto no lo escribió un ser humano, es Dios el que habla, son cosas demasiado profundas para que vengan de una persona humana, tiene que ser una persona divina. Solo el Señor puede hablar así, solo el Señor sabe estas cosas con esa profundidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Dios al crearnos nos hizo un complejo de amor. Adán era eso, todo lleno de amor, uno con Dios. Entonces todos sus actos, todo lo que hacía era amor. Y ese amor él lo podía como un amor consciente, ¿no? Un amor que no es sentimiento, nada más, un amor que no es una emoción, un amor que es vida, un amor activo y un amor que, como digo, que es vida. O sea, que es que eso es muy... Podríamos desglosar eso. ¿Cómo así que un amor que es vida? ¿Qué es una vida? La vida son los actos continuos, ¿sí? O sea, es como en lo que yo estoy metido, o sea, tengo que estar inmerso en eso. Entonces Adán vivía inmerso en el amor, y el amor era eso, en sus latidos, en sus respiros, en el circular de su sangre, en todo estaba ese amor de Dios presente, y sus actos eran puro amor. Entonces cuando el alma empieza a entrar en la divina voluntad o aprende a vivir en ella ya cada vez más, como digo, siempre hay grados, puede transformar la creación en caridad hacia Dios, ¿sí? Lo que está diciendo aquí. Y mi misma naturaleza debería transformarse en caridad hacia Dios. O sea, mis actos aún naturales, ¿sí? Porque hay actos espirituales, internos, las que hacemos con las potencias del alma, ¿sí? Hay actos, digamos, internos ocultos espirituales, que son como los más valiosos para Dios, actos como de oro. Y hay otros actos que la divina voluntad los transforma también en oro, pero son más naturales, más sencillos, digámoslo así, que es el respiro, el latido, el comer, el caminar, el hablar. Todos esos son actos divinos. Todos esos son actos que se transforman en divino. Entonces todo eso es que se transforma en amor hacia Dios. Entonces meditemos en esto tan hermoso. O sea, ¿cómo será mi vida? ¿Cómo sería mi vida si se transformara en eso, en amor? Así fue la vida de Jesús y de María. Puro amor y nada más, como dice el Señor. ¿Sí? Amor.
Y algo muy hermoso, yo puedo como, por eso decía, un amor consciente. Las criaturas no tienen esa razón que tiene el hombre. O sea, cuando hay criaturas humanas y las criaturas, las otras cosas, los árboles, los animales, el sol, las nubes, la luna, en fin. El hombre que vive en la divina voluntad puede transformar todo eso en adoración, en alabanza, ¿sí? Y vestigios de eso ya habían los salmos. Y está en la liturgia de las horas y la iglesia ha enseñado eso. O sea, como si yo, por ejemplo, acuérdense cuando Daniel, Misá de Abdenago, en el horno ardiente, ese himno tan famoso, empiezan a decir, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Entonces, témpanos y hielo, bendecida al Señor, montañas, bendecida al Señor. Empieza a hacer toda una lista, como si pusiera toda la creación a alabar a Dios. Esos son actos divinos, ¿sí? Que en ese momento, aunque no se conocía la divina voluntad, del Espíritu Santo hace esa oración y nosotros podemos hacer la obra, digámoslo así, más completa o más consciente de lo que ellos la hicieron en ese momento. Y lo podemos hacer de manera continua. Y no solo cuando yo estoy, digamos, contemplando la naturaleza, caminando. Hoy lastimosamente, por este mundo de artificio en el que estamos, ya es raro el que tiene la oportunidad de estar en una playa, en un bosque, en una montaña. Casi siempre estamos rodeados de cosas muertas, en una oficina, en un taller, en una bodega, frente a un computador y por ahí si acaso una matica o escucharon un pajarito, y lo que sí podemos más contemplar es el cielo. Pero como el alma en la divina voluntad está en Dios y Dios en ella, entonces todo eso es como si estuviera dentro de mí. Y así yo no lo esté viendo con los sentidos, yo sé que eso está ahí y que siempre ha estado ahí. Yo puedo ofrecerle a Dios un te amo, te adoro, te bendigo en todos los peces que han existido y existirán, en todos los frutos o frutas que han existido y existen y existirán. Puedo ponerle mi te amo en todos los movimientos de todas las criaturas, como eso se llama girar, ¿sí? Que era lo que Luis hacía en los giros. Entonces todo eso me va ayudando a mí a no vivir según la carne. O sea, porque estamos, sí, o sea, si ven lo profundo, o sea, cómo el Señor nos va llevando a muchas cosas para que el alma entre más se interese y se enamore de todo esto divino y celestial, pues más le va a resbalar todo esto, digamos, lo vil, ¿sí? Lo sensual, lo que es carne. Porque lo que el Señor dice, o sea, es como si Él nos ofreciera montañas y monedas de oro, mientras que lo que nos ofrece el demonio y el mundo y la carne es una moneda, un centavo. Ese es el ejemplo que pone el Señor, un centavo lleno de fango y en préstamo. Entonces yo lo veo, no necesito eso, o sea, lo desprecio, porque lo que el Señor me está dando supera infinitamente todo eso. Aquí más adelante nos va a decir algo tremendo sobre eso, hablando del placer, de lo que nos puede, el comparar los placeres que Dios nos da con los que nos puede dar el mundo. Entonces vuelvo y repito esta frase: conforme el alma se va difundiendo en el amor de las criaturas o de los placeres o del interés o de cualquier otra cosa, aquel soplo divino va saliendo del alma, o sea, se va yendo, como hagan de cuenta el Espíritu Santo, se va alejando, porque el alma quiere estar en otras cosas. Y si llega a difundirse, o sea, el alma, difundirse en esas cosas, mire que aquí vamos entendiendo cómo es, o sea, qué es la vida real y cómo nosotros somos más alma que cuerpo. En el cuerpo nosotros no nos podemos difundir en las cosas, como meternos en las cosas. El alma sí, en el alma sí, mire tan tenaz es. El alma sí puede difundirse, como meterse en las cosas. Entonces el alma que ama la cierta, que ustedes han escuchado eso, que uno empieza como a parecerse o a transformarse en lo que uno ama. Y por eso dicen que, por ejemplo, los esposos empiezan como a parecerse hasta físicamente, o en sus modos, en muchas cosas. Entonces aquel que ama mucho, un ejemplo de que se me ocurre ahora, yo conocí cuando era joven, me movía en un ambiente muy bohemio, artístico, en el centro de la capital de aquí de Colombia, y entonces yo tenía amigos que eran marihuaneros, o sea, que metían o fumaban marihuana, y habían unos de ellos que la llegaban a volver su ídolo, y no podían ya hablar ni estar felices si no estaban bajo el efecto de esa sustancia, y llegaron al punto en que ya aparecían en la vida, o sea, cuando ya salían del efecto de eso, se iban volviendo como una mata,
y el color de la piel ya se le estaba tornando de un color verdoso y todo, o sea, empieza como a transformarse en eso, a lo que uno le empieza a entregar la vida, ¿sí? Y uno ve rostros en las calles y eso, de gente ya desfigurada, porque entonces ¿cuál será su objeto de amor? ¿A qué se le estarán entregando para empezar como a deformarse? Entonces, ¿qué pasará con un alma que digámoslo así, su derrotero de amor, o sea, su meta, su centro, su sol, su todo, su Dios, es Dios, como debe ser? Pero lastimosamente no, hay muchos que su Dios no es Dios, sino un falso Dios, un ídolo, o un bicho, una bestia, o cualquier porquería. El dinero, el placer, la droga, el alcohol, o una amante, ¿sí? O cualquier otra cosa, ¿sí? El internet, lo que sea. Entonces empiezan a transformarse en eso de alguna manera. Entonces nosotros estamos llamados a que nuestra transformación es en Jesús, pero para eso mi amado tiene que ser Él. Yo tengo que estarme difundiendo es en Él, no en las cosas. Del volumen 4, octubre 12 de 1900. Hija mía, esta es tremenda, dice: los enemigos más potentes del hombre son el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores. Son enemigos cuando el hombre ama esas cosas más que a Dios. El amor a los placeres, a las riquezas y a los honores, que hacen infeliz al hombre, porque estos enemigos se introducen hasta en el corazón y lo roen continuamente, lo amargan, lo abaten, tanto de hacerle perder toda la felicidad. Tremendo. ¿Cuántos ejemplos no vemos de eso diariamente, hermano? Lo abaten y lo hacen perder la felicidad. Entonces cada uno examínese, ¿cuándo he perdido yo la felicidad por estar amando esas cosas? ¿Sí? ¿Cuántas veces me he dejado amargar por esas cosas? ¿Cuántas veces no he obedecido a Dios, sino que he obedecido mis pasiones, mi carne, me dejé llevar del tema en el que estamos, de la concupiscencia de la carne, de ese apego al placer? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué me quedó de eso? Aparte de un vil recuerdo, de un recuerdo ahí nebuloso, ¿qué más me quedó? Enfermedad, amargura, problemas, separaciones, vacíos, ¿sí? ¿Cuánta gente no está perdiendo sus familias, ¿sí? Por estar jugando en un casino? Están perdiendo sus ahorros, su trabajo, están perdiendo su salud, y muchos están perdiendo la eternidad por cualquier bagatela de este mundo, hermanos. Muchos pueden estar perdiendo a Dios mismo, el todo, por los falsos todos, entre comillas, que ofrece este mundo, ¿no? Porque hay gente que dice lo tiene todo, lo perdió todo a las cosas de este mundo. Ese es un todo para el mundo, ¿no? Lo que dice el Señor en las horas de la pasión. Muchos han hecho de eso un Dios para sus corazones, las comodidades, los placeres, las riquezas, que para el mundo eso es todo. Entonces nosotros ya sabemos cuál es el verdadero todo, y en comparación a ese todo, que es Dios, todo lo demás es una nada. Es una nada. Hija, entonces dice, yo sobre el Calvario derroté a estos tres enemigos y obtuve gracia para el hombre de que pudiera vencerlos también él, y le restituí la felicidad perdida. Pero el hombre siempre ingrato y desagradecido rechaza mi gracia y ama rabiosamente estos enemigos que ponen el corazón humano en una tortura continua. Tremendo. Me parecen tremendas estas palabras, que yo lo he vivido. Yo sé lo que es eso. La tortura en que lo pone a uno cuando uno se deja llevar de algún vicio, de algún afecto desordenado. Todos hemos tenido que batallar con muchas cosas. Aquí no somos santos, todos hemos sido pecadores. Gracias a Dios, porque hemos podido descubrir la misericordia de Dios. Y qué bueno es uno reconocerse y saberse pecador, porque lo otro es muy peligroso, creerse uno buenecito, y que yo he sido siempre muy juicioso y muy, como esa gente dice, no, yo tengo mucha fe, no, yo he sido una buena persona, yo no le he hecho daño a nadie. Muy peligrosa esa posición, ¿no? Que está en la verdad, se reconoce eso, un miserable, ingrato, que dice aquí el Señor: he sido un ingrato, he sido un desagradecido, he sido un necio, he sido un desobediente.
He sido un idólatra muchas veces, ¿sí? Y he perseguido esos ídolos rabiosamente. Mira lo que dice el Señor. No es eso lo que vemos en el mundo, cuando la gente se desespera cuando no tiene lo que le pide su carne, ¿sí? Y cuántas veces la gente no entra en eso, en cólera, en rabia, en ira, porque no está satisfaciendo su concupiscencia. Como el drogadicto cuando está en abstinencia, ¿no? Se desespera y puede hasta matar. Aquel que tiene, o como nos pasa casi a todos, ¿no? Cuando tenemos hambre, por eso es bueno hacer ayuno, para ir liberándose de todo tipo de esclavitud, hasta de eso, que pareciera tan inofensiva, pero que definitivamente nos tiene al mundo en un nivel de tibieza impresionante, que no se ayuna. Entonces eso hace que la mayoría de la gente está en un nivel muy primario, ¿sí? muy sin fe, no es espiritual, que todo el tiempo ha estado viviendo de acuerdo a lo que le pide el cuerpito. Cambia aquel que llega a un momento y se vence, ¿sí? Se vence a través, por ejemplo, de un ayuno largo, ¿sí? Entonces pasa a otro nivel y va sacando todos esos demonios que tenemos, va venciéndolos. Entonces mira, el Señor a todo esto lo llevó a que tuvo que morir en la cruz para liberarnos de todo esto, para abrirnos la verdadera felicidad, como dice aquí. Y a pesar de tanto amor, el hombre siempre ingrato rechaza la gracia de Dios. Entonces miremos eso, que imagínate yo llegar a amar así rabiosamente, pero al Señor, o sea, a defenderlo, a estar dispuesto a morir. Incluso yo hablaba en algún momento de eso, no sé si fue acá, que las pasiones no son malas en sí mismas, porque Dios nos creó con esas pasiones, pero están en un desorden, o sea, Él nos las dio con otro fin. Entonces, por ejemplo, esa pasión de la ira era para luchar con ira contra todo lo que fuera mal, o sea, contra todo lo que quisiera apartarme de Dios. Deberíamos rechazarlo así, con ira, con furia, con un fuera demonio, fuera, contra uno mismo, como hacían los santos. Algo me quiere llevar al pecado y se botaban entre como ya lo habrán escuchado ustedes, entre una mata con espinas o entre un lago helado. Entonces había cierta furia y una pasión, pero por la verdad, por defender con todo la gracia de Dios, o defender la verdad, ¿sí? Cuando vengan los enemigos, como pasó en México con los cristeros, ¿no? Vengan los enemigos a querer acabar con todo y hasta dar la vida por la verdad. Que no estoy diciendo que vayamos a ir a matar, ¿no? Es mejor dejarse matar para ser un mártir, ¿sí? Pero bueno, ya Dios le mostrará a uno cuándo y cómo, si es su voluntad eso, como les mostró a ellos, y ahora se veneran como mártires. Y tuvieron eso, que coger armas y matar, porque era no por maldad, sino por defender la iglesia, por defender la fe, por defender la verdad. Y ahorita ya las vamos viendo que las cosas van a ser algo parecido. Y por eso se cree que, ahí me desviaría del tema mucho, pero se cree que Dios dará ciertos poderes, digamos así, sobrenaturales a sus apóstoles de los últimos tiempos. Imagínense las armitas que tendrá, ya sabemos quién, el ejército del impostor. Pero Dios tiene sus sorpresas también. Por ejemplo, tener el poder de darle órdenes a la naturaleza. ¿Quién va a pelear contra eso? Como algunos santos que ya ha pasado, ¿sí? Darle órdenes al agua, a las montañas, al viento, a la tierra, para que nos protejan al pueblo santo de todos los enemigos. Y aquel día pensaban eso, en lo que dice el libro de Daniel, en aquel tiempo, o sea, cuando ya está esto tremendo y no hay, pareciera que el pueblo de Dios ya fue derrotado, y se levantará Miguel. Entonces confiar en la protección de San Miguel, porque esto va a estar duro. Bueno, la mortificación produce la gloria. ¿Quién quiere encontrar la fuente de todos los placeres? Quien quiere encontrar la fuente de todos los placeres debe alejarse de todo lo que pueda disgustar a Dios. En esa frase. La mortificación produce la gloria. Eso es lo que no nos gusta, mortificarnos, la muerte, dar muerte a ese viejo hombre. La mortificación produce la gloria. Quien quiere
encontrar la fuente de todos los placeres, debe alejarse de todo lo que pueda disgustar a Dios. El Señor nos está diciendo, yo soy la fuente de todos los placeres. Ustedes que tanto buscan el placer en todo, yo soy la fuente de eso que tanto anhelan, de eso que tanto buscan. Imagínense esa belleza. Queremos placer, placer verdadero, Jesús. Imagínense qué más placer que la paz, esos consuelos espirituales que Él da. Por eso es que Luisa, la mayor sufrimiento para ella era la privación de Jesús. Ya ella sabía cuál era el verdadero placer, estar con Jesús. Estar con Jesús, ese era su más grande placer, ¿no? ¿Qué más placer que eso? Imagínense, estar con Jesús, es lo máximo. Que en comparación a una sola mirada de Jesús, me imagino yo, es porque yo no lo he visto, pero lo que dice Luisa, lo que han dicho varios santos o personas que han tenido esa experiencia del juicio particular, como que alcanzaron a morir y a estar al otro lado, y el Señor los envió aquí a dar testimonio, como por ejemplo Gloria Polo o Marino Restrepo. Ellos vieron al Señor, o sea, la sola mirada de Él, el alma estaría dispuesta a hacer lo que fuera, a sufrir lo que fuera, con tal de verlo, así fuera un instante más. Entonces, ¿qué se sentirá? Entonces, en comparación a Él, todo lo de este mundo es basura, como dijo San Pablo. El mismo amor, volumen 5, marzo 23 de 1913. El mismo amor desordenado como a las riquezas, a los placeres y a tantas otras cosas, no son estas las que forman la vida del hombre. Pero si siente amor a estas cosas, no solo forman la vida, sino que llega a ser de ellas un ídolo propio. Así que si el amor es santo, forma la vida de la santificación. Si es perverso, forma la vida de la condenación. Aquí es como un capítulo en que el Señor habla de eso, de que todo, yo ya les había hablado de eso, ¿no? De que todo es amor, pero hay distintos amores, y el hombre se mueve solo por amor. Pero hay eso, hay unos que se mueven por amor a sí mismos, por amor al placer, por amor a este mundo, a los placeres. Pero hay amor ahí, pero un amor distorsionado, ¿sí? Un amor corrompido. Entonces, si el amor es santo, forma la vida de la santificación. Si es perverso, forma la vida de la condenación. Entonces, mire, es impresionante eso. O sea, de acuerdo a lo que yo esté amando más, así voy yo tomando esa vida. O sea, lo que yo amo, es que eso es lógico. Lo que la persona ama y se le entrega eso, se le convierte en su vida. Como aquel que ama cierta profesión y se entrega a eso, se vuelve eso, se convierte en eso. Entonces alguien dice, yo amo la música, entonces se vuelve un músico. Yo amo los animales, entonces se vuelve un veterinario, o se va por eso, se vuelve un granjero allá con animalitos, ¿sí? Y se transforma en eso, o sea, eso se le convierte en su vida. No, yo amo la tecnología, entonces se mete por ese camino y se vuelve su profesión, su vida, todo. Entonces lo que yo amo, eso se convierte en mi vida. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor, si lo que yo amo es algo, no es lo que tiene que ser, que es Dios en primer lugar, entonces se me puede volver un camino de condenación. Entonces cada uno debe preguntarse eso, ¿qué es realmente lo que yo más amo en la vida? ¿Qué se me está convirtiendo a mí en eso, en mi vida? ¿A qué me le estoy entregando yo? Al placer, al pecado, a mí mismo o al Señor. ¿Qué es? A mi familia solamente, pero es que Él tiene que ser no solo el primero, sino el centro. Y en la medida en que Él sea el centro de mi amor, el que me rapte totalmente el amor de mi corazón, Él me va llenando de Él, entonces tengo capacidad para amar ordenadamente a mi familia, a mi trabajo, tal, ¿sí? No es que solo Dios, entonces ya solo voy a rezar las 24 horas del día y solo misa o solo el Santísimo y ya no hago nada más, ¿no? Ustedes entienden eso. O sea, Dios es el que más sabe todo, es cómo ordenar la vida de una persona, ¿sí? Sabe qué es lo que más le conviene a cada uno más. Por cuanto el alma se despoja de las cosas naturales,
tanto más adquiere las cosas sobrenaturales y divinas. Uy, esto es súper importante. Esto es del volumen 5, agosto 3 de 1903. Repito, por cuanto más el alma se despoja de las cosas naturales, de las cosas de la tierra, tanto más adquiere las cosas sobrenaturales y divinas. Por cuanto más se despoja del amor propio, tanto más conquista del amor de Dios. Cuanto menos se fatiga en conocer las ciencias humanas, en gozar los placeres de la vida, tanto de conocimiento de más adquiere de las cosas del cielo, de la virtud, y tanto más las gustará, convirtiendo las amargas en dulces. Tremendo. Uno entiende por qué la mayoría de gente es tan pobre espiritualmente, porque la mayoría de gente no se va directamente al cielo, se va para el purgatorio y muchos para el infierno. Por eso, lo que yo tantas veces he dicho, entre menos tenga yo como lo de acá, más se me da lo de allá, o entre menos esté yo involucrado en lo de acá, más se me da lo de allá. Por eso el demonio todo el tiempo a todos nos quiere entretener solo aquí afuera, solo en lo del mundo, solo en lo de los sentidos, solo en informaciones, noticias, curiosidades, redes, ruido, internet, placeres, lo que sea, pero nada de momentos de quietud, de unión con Dios, de meditación, de silencio interior. Todo eso nos lo quieren robar. Dense cuenta ustedes, o ya nos lo robaron. ¿Qué se dirá las generaciones de ahora? Que hablarles de esas cosas es una cosa de otro mundo, de otro siglo. Pero vean ustedes, por ejemplo, el ejemplo de los... Vean ustedes el ejemplo de los padres del desierto. Por ejemplo, esos que escribieron la Filocalia, o el del peregrino ruso, así esos monjes, esos hombres de Dios que dejaban el mundo todo por irse a esa vida espiritual, a esa vida interior. Alguien que ve las cosas humanamente diría, no, qué gente tan loca, mire, qué vida tan aburridora, uno solo por allá en una montaña, qué pereza, es todo el tiempo en silencio, frío, no, por ahí aguantando hambre, sin familia, cómo van a renunciar a esto que es tan rico, a esto que es tan bueno, ¿sí? Cómo van a renunciar a este mundo tan chévere que está tan amañador, como dicen acá en Colombia, ¿sí? Tan amañador que está esto acá. ¿Cómo? No, esa gente está muy loca. Ay, Dios mío. Pero vayan a ver qué no encontraron, qué no descubrieron, qué no sentían. O sea, eran grandes por dentro, eran unos gigantes. Entonces, no, hermano, la gentecita en estos tiempos estamos mal, estamos muy engañados, muy entretenidos, muy esclavizados a una cantidad de artificio y de estupideces y de información. Pero aquí adentro, lo que decía ahorita por ahí, el hombre piensa que le ha hecho creer el demonio al hombre que aquí afuera es donde está la cosa, ¿sí? Que aquí afuera es donde está lo interesante, que aquí afuera es donde hay que trabajar, hacer, crecer, que aquí afuera es donde está todo por hacerse, que aquí afuera es donde está el problema, ¿sí? Ahorita a una gente de iglesia que en los últimos tiempos que todo esto, que aquí afuera es donde está la guerra, que aquí afuera es donde hay que hacer apostolado, acción, no sé qué. Es aquí adentro, hermano. Aquí adentro es donde está todo. Por eso es esta consagración en la divina voluntad, para que haya almas, el Señor quiere, y la Virgen, almas que entiendan por dónde es que es la verdad, qué es lo que ellos quieren, para que les ayudemos y les colaboremos a ganar esta guerra espiritual. Es una guerra espiritual, nos lo han dicho muchas veces, pero no entienden. Si es una guerra espiritual, entonces ¿por qué todo el tiempo aquí afuera? ¿Por qué pensamos que lo que hay que hacer es aquí afuera? Si es una guerra espiritual, es espiritual, entonces tiene que ser esa adentro, con armas ocultas, con actos de amor, conociendo a Jesús. Por eso es tan importante la reparación. Por eso es que el Señor recalca y pide tanto la reparación. Y las almas que más conocen al Señor lo que pide, saben que lo que el Señor está esperando y lo que va a salvar la humanidad y la iglesia es la reparación. Y más adelante hablaré, ya he hablado de eso mucho en los anteriores, en otros momentos, en otros videos sobre la reparación. Pero aquí lo vamos a ir haciendo poco a poco, porque la reparación es eso.
Es digámoslo así, como el arma con el que el Señor va a vencer, un arma de amor, porque es darle a Él lo que Él merece, y entonces Dios puede dar lo que Él quiere a la humanidad. Con la reparación podemos evitar, por ejemplo, que vengan tantos males, tantos castigos como merecemos. Hija mía, la acción externa tiene tanta fuerza de penetrar en el interior que forma un vestido material al alma, y cuando el toque divino la toca no lo siente en vivo, porque tienen la vestidura fangosa, invistiendo al alma, y no sintiendo la vivacidad de la gracia o es rechazada o queda infructuosa. Oh, cómo es difícil gozar los placeres, vestir de lujo externamente y despreciarlos internamente. Más bien sucede lo contrario, esto es, amar en el interior y gozar de lo que externamente nos rodea. Aquí el Señor nos está diciendo que, mira, lo que está hablando ahora, Él se fija en el interior. Es un Dios espiritual, el demonio también es espiritual, por eso entendamos que la verdadera guerra está en el interior, en el campo oculto de las almas, en ese reino de lo invisible, o si queremos llamarlo en la cuarta dimensión, no es aquí en la tercera dimensión. Es en la cuarta dimensión donde está pasando lo más importante, en la vida interior, en nuestras almas, en nuestras mentes. Ahí es donde se está fraguando todo. Todo lo que vemos aquí al exterior es fruto, es resultado de lo que está pasando en el interior, ¿sí? Pero el demonio quiere eso, que no haya almas así de vida interior, despiertas, porque esas son las que lo pueden vencer, empezando por vencerlo en nosotros mismos, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Entonces tenemos que aprender eso, a movernos más en ese ambiente, a estar más atentos a ese ambiente de los afectos, de las intenciones, de las actitudes, de los pensamientos, de los deseos. Se ve que todas esas son cosas reales, nadie puede negar que eso existe, y todo eso está sucediendo que adentro, ¿sí? Son cosas invisibles. ¿Y quién puede decir que no tiene esas cosas? Actitudes, intenciones, deseos, recuerdos. Todo eso está ahí, todo el tiempo. Y el Señor lo explica, todo eso parte de una intención. Los grandes inventos, las grandes guerras salieron de la intención que salió en un corazón. Por eso tanto el Señor como el demonio están en eso, como tratando de, como escuchaba hoy por ahí un video interesante, decía que era la mente humana como una estación de radio, tiene frecuencias y le llegan ondas todo el tiempo. Entonces tanto el Señor como el demonio, o el cielo como el infierno, nos están mandando pensamientos, inspiraciones, ideas, cosas, pero ninguno de los dos puede violentar o mover a la fuerza la voluntad del hombre. Somos nosotros los que tomamos las decisiones que nacen de una intención. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Tocar nuestra voluntad para que lo dejemos al actuar, que le demos nuestro sí, que le abramos la puerta para que Él nos inspire cosas maravillosas, nos lleve a la santidad, nos utilice para grandes cosas de vida, de bien, de amor. Y el demonio lo contrario, también nos mete ideas para que nosotros también le abramos la voluntad y aceptemos lo que Él nos propone. Entonces como que cuando logra alguno de ellos tocar esa voluntad del hombre, entonces es la victoria. Es la victoria, por eso hay que estar muy atentos, porque el Señor le pide a Luisa tanto eso, sea atenta, sea atenta. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Según lo que yo viva externamente, las acciones que yo haga externamente, ¿sí? En mi día a día, eso va formando como un vestido en mi alma, que el Señor lo llama en otras partes como una segunda naturaleza. Entonces, si yo vivo eso, en la sensualidad, en la concupiscencia, en el gusto, en el placer de la carne, no del alma. Ya sabemos, el verdadero placer del alma está en Dios. Estamos hablando aquí de las dos cosas. Sino que vives en los placeres de la carne, entonces se me va formando una vestidura en mi alma, como una coraza, que cuando el Señor quiere tocar mi alma no lo siento. O sea, estoy como cerrado a la gracia, no puedo sentir la gracia, y la gracia no puede producir en mí los frutos que el Señor quiere. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor, ¿sí? Entonces, claro, mucha gente se ha formado como un paraguas, ¿no?
está todo el tiempo, yo ya había puesto ese ejemplo, pero lo repito, cae lluvia, lluvia de gracias, de bendiciones, todo el tiempo, ahora más que nunca. Pero hay mucha gente con paraguas, el paraguas de la soberbia, del yo no necesito a Dios, del yo no quiero eso porque me interesa es esto de acá, el paraguas de la autosuficiencia, de la vanidad, de la impureza, que hacen que el hombre esté como impermeable a toda esa gracia, no le llega. Entonces no puede producir los frutos de vida eterna, es solo tierra, vive de solo tierra. Y mire aquí lo que decía, cómo el Señor se fija más en lo interior que en lo exterior. La persona puede estar vestida lujosamente, pero en su interior puede despreciar eso, porque no está mal. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día, ¿quién va a creerle a alguien que venga a predicarlo si viene maloliente, con la ropa rota, como un loco? A no ser que fuera un San Francisco de Asís, pero ya ni eso. O un padre de familia, una mamá especialmente, tienen que cumplir sus deberes de Estado, y eso es agradar a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Concepción Cabrera de Armida, una mujer tan santa, y ella se ponía areticos, se arreglaba bonita, se peinaba, se maquillaba, porque era casada, y era muy santa. Según su estado, imagínense usted un sacerdote que llegue despelucado, con la sotana rota y oliendo a feo. No, bien vestidos, elegantes. Incluso el Señor quisiera eso, que sus hijos estén como unos reyes, pero que por dentro, eso es lo que Él mira, nuestra intención, cómo estoy. Pero el problema es eso, cuando yo estoy apegado a eso, lo hago por vanidad, lo hago es porque me admiren, o por seducir, o por engañar, ¿sí? Hay mucha gente de eso, estafadores que se ven muy elegantes. Entonces, ¿con qué intención lo están haciendo? ¿Con qué intención se están vistiendo bien? ¿Para seducir a quién o para estafar a quién? Entonces, lo importante es el interior. Y así yo tenga esas cosas, pero las desprecio en mi corazón. Entonces ahora vamos a... Aquí dejo esto para hacer ahora esta oración. Aquí en todo esto que adelanté está la lección de la Virgen, que espero que las estén leyendo. Sáquenle el tiempo, que es muy importante. Y aquí ella nos deja unas prácticas. Por ejemplo, aquí dice: varias veces al día miraré con amor a la Santísima Virgen, diciéndole: renuncio a mí mismo y me entrego a ti, Madre mía. Muy importante eso. Ahí está todo, la renuncia a sí mismo y entregarse al Señor. Entregarle la voluntad. Entonces, como les había dicho, en este tiempo que nos queda, vamos a leer sobre la sensualidad para que nos quede más profundizado este tema de por qué debemos renunciar a la concupiscencia de la carne. Y para lograrlo empezar a identificar, o sea, lo que hemos hablado, o sea, saber, el conocimiento. Ya yo sé, entonces ya me queda más fácil, pero si no se sabe, la gente en el mundo ni siquiera sabe eso. Ni siquiera sabe que hay una guerra entre el espíritu y la carne, entre Dios y Satanás, o lo ignora, o lo quiere ignorar. ¿Sí? No sabe qué es la sensualidad, no sabe qué es la concupiscencia. ¿Sí? Entonces, ¿a qué horas va a vencer si ignoran tanta ignorancia? ¿No? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice el Señor. Entonces, como les digo, esto es del libro El Tratado de las Virtudes y los Vicios, que es un dictado del mismo Señor, donde Él mismo nos explica cada virtud y cada vicio. Es impresionante. Entonces, atentos, hablando del vicio de la sensualidad, dice que es de la familia de los vicios que están contra la virtud, de los vicios opuestos a la virtud de la pureza. Comienza con la inmodestia, después sigue la sensualidad, y de ahí para allá siguen otros más. Entonces, ¿qué nos dice el Señor sobre la sensualidad? En la que estamos inmersos. Hemos crecido en eso, siendo personas sensuales, en una cultura sensual que todo el tiempo exalta eso, lo promueve, no lo quiere inyectar todo el tiempo, ¿no? Que le demos gusto a los sentidos y que vivamos esclavos de una cantidad de cosas para ver, para escuchar, para tocar, para gustar, en fin.
Dice, la sensualidad desenfrenada lleva en su seno, como la víbora, todas las cualidades del vicio contrario a la pureza. Lleva en la oscuridad a la ofuscación, a la ira, a la gula, a la bajeza. Mire que el Señor comienza diciendo la sensualidad desenfrenada. Entonces ese es el problema, porque Él por algo nos dio los sentidos, ¿sí? Y Él no quiere que uno no vea cosas hermosas y que uno no sienta placer con lo que Él nos dio, pero sanos, santos. Por algo Él le puso un placer al comer, ¿sí? Por algo Él en su perfección le puso un placer, por ejemplo, a la sexualidad, para que hubiera la procreación. Le puso un placer al dormir, ¿sí? A muchas cosas. En el tacto sentimos placer cuando tocamos algo suave, algo como una flor, no sé, muchas cosas. Pero está hablando aquí de una sexualidad. Todo el problema es eso, en el desorden, cuando se desordenan las cosas. La sensualidad desenfrenada, o sea, sin freno. Cuando el hombre vive sin freno, como vive ahora la gente, ¿no? No quiere, sobre todo las generaciones ahora eso, no quieren que nadie le ponga freno, ¿no? ¿Sí? Entonces no autoridad, no iglesia, no Dios, no moral, no papás, ¿sí? Sin freno, que nos dejen como caballos desbocados. La sensualidad desenfrenada lleva en su seno como la víbora todas las cualidades del vicio contrario a la pureza. Llevan la oscuridad a la ofuscación, a la ira, a la gula, a la bajeza, a la vileza, a la falsedad y todas las pasiones más rastreras y degradantes. Lleva en la oscuridad a la ofuscación, o sea, o en lo oculto, no nos damos cuenta, no sabemos de esto, que Él nos lo está revelando. A la ofuscación, la ira, la gula, la bajeza, la vileza, la falsedad y todas las pasiones más rastreras y degradantes. Esta pasión volcánica lleva dentro de sí el mismo fuego del infierno que abraza las almas para su eterna perdición. En ella se encuentran concentrados todos los vicios con funestas consecuencias. Mire lo que dice aquí el Señor. En ella, o sea, en esa sensualidad, están concentrados todos los vicios. Quiero que la pureza haga competencia a este vicio terrible y feroz salido del averno, o sea, del infierno. Por esto pido pureza, como tanto nos lo ha pedido a través de la Santísima Virgen también. Quiere pureza su Inmaculado Jesús, quiere candor, inocencia, pudor. Por eso han sido dadas a la luz las virtudes, para que el mundo entienda la limpieza de corazón, pues nadie se salva sin ella. El dolor desterrará los vicios nefandos, los cuales abarcan un inmenso campo, y no hay contrapeso para tan estupendos males del mundo, sino la cruz y solo la cruz. Miren como nos confirman lo que nos decía ahorita a través de los libros de Luis. La cruz y solo la cruz. Por eso es que sabemos que necesitamos un tiempo de purificación y de tribulación para ser dignos de estar con el Señor para siempre. Que así como estamos ahora, o sea, todos nos hemos intoxicado en ese mundo de la sensualidad y del pecado, y solo la cruz nos va a purificar, más que las oraciones, más que los mismos sacramentos. El Señor lo dice claramente, dice, la cruz es más eficaz que los mismos sacramentos, porque los sacramentos actúan de acuerdo a las disposiciones, pero la cruz, si el alma no esté dispuesta, hace su bien. Un ejemplo, cuando las personas han llevado una vida en el pecado, en el desenfreno, en la comodidad, en fin, en darse gusto, paseos, riquezas, en fin, la única forma, el Señor es tan bueno que para salvarlos, por eso es la vejez, ¿no? La vejez es una cruz, y a través de la vejez el Señor eso, como que va bajando al hombre de esa nubecita de la soberbia en que se fue subiendo, ¿sí? Lo va bajando, lo va apequeñando y vuelve a ser como un niño. Ustedes ven los viejitos, vuelven a parecen niños ya y bebés. Pero el Señor dice, el que no se hace como un niño no entrará al reino de los cielos. Y el hombre así patalee lo que sea, pero la vejez lo va diezmando, lo va humillando, lo va empequeñeciendo ante Dios y lo va engrandeciendo en el alma, ¿sí? Entonces ya uno ve los viejitos ya empiezan a entrar como en un estado de más paz,
eso, sabiendo que en cualquier momento te puedes morir, pero como más tranquilos que muchos jóvenes cuando están eso, volcánicos, como dice aquí el Señor, como ansiosos y queriendo disfrutar de todo lo del mundo. Entonces ahí uno ve lo bueno que es Dios. La cruz de la vejez es una belleza, porque a través de ella el Señor predispone al alma para que se salve. Y si hay enfermedad, hay dolor, sufre, que lo humillan, que lo desprecian, entonces el viejito va entrando en una actitud de santificarse, de purificarse aquí mismo. Y muchos si saben vivir esa vejez bien en la divina voluntad y dedicando más tiempo a la oración, conociendo al Señor. Sí, otra cosa, ya lo del anciano ya no puede trabajar, ya no puede estar corriendo de un lado a otro. Entonces eso le permite que el tiempo que tiene, o sea, es como si todo el tiempo se volviera tiempo libre, ¿sí? Ya pensionados, en fin. Entonces puede dedicar más tiempo también a Dios, a la oración. Todo eso es amor de Dios, todo eso es un puro te amo del Señor. La vejez es un gran te amo de Dios. Entonces si el alma la aprovecha, puede que se ahorre el purgatorio. Pero lastimosamente hay muchos o bien abandonados que les toca seguir trabajando hasta viejitos, o obstinados tanto en el pecado, que eso es lo que llaman un viejo verde, ¿no? O sea, hasta el final, mejor dicho, llenos de vicios o malos, o como estos ancianos que están detrás de todo esto del nuevo desorden mundial. Son unos ancianos, y mírenlos, trabajando para Satanás hasta el último momento, impresionante. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque la cruz, lo que dice aquí el Señor, o sea, solo la cruz libera al hombre de toda una esclavitud en la que pudo haber vivido muchos años. El dolor, en la vejez hay dolor. Entonces a la humanidad le viene eso, o sea, la humanidad necesita eso, necesitamos un tiempo de dolor, de pruebas, de incomodidades, ¿sí? Que hasta ahorita está comenzando. Que volcanes, que terremotos, que hambres, que persecuciones, que pestes, todo eso, porque es la única forma en que el Señor va a liberar esta sociedad de eso, de tanto pecado. El dolor desterrará los vicios nefandos, solo la cruz, que se predique a los culpables la cruz. Este santo leño, yo lo prometo, consumirá sus pecados y les devolverá arrepentidos y humillados hacia mi corazón. Entonces, ¿sí ve? ¿Cuántas veces ahí está la misa para el que quiera, la confesión para el que quiera? ¿Y cuántos no desprecian todo eso? Tanto amor, tanta bondad. Entonces, solo la cruz. Y entonces ahí sí, cuando viene la cruz, entonces ahí sí arrepentidos y humillados van hacia el Señor. Él no quisiera que fuera así. En los libros de cielo lo dice claramente: cuántas veces no he querido por el camino del amor, pero como no han querido, entonces toca por el camino del dolor. Eso se lo puede decir a toda una humanidad, le puede repetir esas palabras. Que se predique a los culpables la cruz. Los oasis son el contrapeso de la impureza. Ay, parece que es muy poco contrapeso para tan grande mal. Pero crecerán y me consolarán y formarán mi descanso. ¿De qué está hablando aquí el Señor cuando habla de los oasis? Acá en este libro seguramente habla de algo de las comunidades fundadas por Concepción Cabrera de Armida y por el padre Félix de Roger. Pero para nosotros esos oasis son esas almas que viven en la divina voluntad en estos tiempos. Oasis vivientes, o sea, como lugares donde Jesús pueda descansar, ¿sí? Como que el mundo se ha convertido en un desierto de espinas para el mismo Jesús, y esos oasis son esas almas que sí lo aman. Esos oasis vienen a ser esas almas que lo conocen. Medita en eso tan hermoso, meditemos en eso. Imagínate tu hermano ser un oasis para Jesús, una belleza, para Cristo Rey, un trono dispuesto, limpio, preparado para Él. Pero ¿en qué se han convertido muchas almas, hermano? En mulares, en templos profanados, en castillos derrumbados, en ruinas. Entonces, qué hermoso eso. Los oasis, dice, son el contrapeso de la impureza, son los que aplacan la divina justicia.
Pero dice el Señor, es muy poco contrapeso para tan grande mal, o sea, tiene muy poquitos de esos oasis. Pero crecerán y me consolarán y formarán mi descanso. Mira lo que dice, formarán mi descanso. ¿No quieres tú llegar a eso, a hacer un descanso para el mismo Dios? Eso es lo que Él está buscando. Y en la medida en que yo lo deje descansar en mí, ay, la felicidad, o sea, no has dicho de lo que nos estamos perdiendo, hermano, por estar allá afuera. El vicio opuesto a la pureza lleva en su sangre la soberbia y es inseparable de ella. Estos dos estupendos vicios son las dos grandes palancas de Satanás para la perdición eterna de las almas. Escuchen eso. Estos dos estupendos vicios son las dos grandes palancas de Satanás para la perdición eterna de las almas, la impureza y la soberbia. En donde hay soberbia, si no hay el vicio malo, no tardará en haberlo. O sea, la impureza, la lujuria, todo esa sensualidad desenfrenada. Donde hay ese vicio horrible, la soberbia existe en un grado muy alto. Estos nefandos vicios se dan la mano y respiran el mismo aire. El alma que huye del uno se libra del otro, y si se entrega a uno, pronto se verá poseída del otro. O sea que si yo huyo de la soberbia, voy venciendo la impureza. Si huyo de la impureza, voy venciendo la soberbia. Si soy una persona muy impura, muy sensual, todo eso es porque soy muy soberbio, muy orgulloso. Por eso hay que pedir tanto a la Santísima Virgen María la humildad, que es muy difícil. Es como una joya, como un tesoro que se esconde y totalmente necesario. Esas pasiones desenfrenadas y malditas jamás entrarán en el corazón humilde y crucificado. Pueden rodearlo, mas nunca vencerlo ni llegar a poseerlo. Solo el Señor puede hablar así, hermano. Impresionante. La humildad es el pararrayos de esos horribles vicios. En la humildad se deshacen todas las maquinaciones de Satanás, como el humo que se lleva al viento. Entonces miren, hermano, no es escuchando cosas aquí y allá y estando enterado de las últimas noticias y de los últimos mensajes y escuchando al último vidente y escuchando al youtuber más elocuente, ¿no? Que vamos o conociendo bien cuáles son las maquinaciones del anticristo y en qué van avanzando estos de la pandemia y todo. No es así. Es aquí adentro, es con vida interior. Eso es lo que tenemos que entender, que nos hace mucha falta por conocer a Dios. Lo que decía ahora, me han hecho creer que la vaina está aquí afuera, ¿no? Aquí adentro es donde está todo por hacerse, vuelvo y repito, todo por descubrirse. Y aquí es donde nos hace falta tiempo para descubrir todo lo que hay en Dios y en mi propia alma y todo lo que Dios quiere hacer en mí. La humildad es el pararrayos de esos horribles vicios. En la humildad se deshacen todas las maquinaciones de Satanás como el humo que se lleva al viento. Yo puedo ayudar entonces a desbaratar esas maquinaciones de los enemigos de Dios y de la iglesia, siendo humilde, siendo santo, viviendo en su voluntad. Puedo ayudar. La sensualidad es como el complemento de casi todos los vicios y los abraza en su mayor parte. Es hija de Satanás y lleva en su mismo ser la molicie, la inmodestia, la pereza y la gula. Estos vicios son como la sangre que corre por sus venas. Son familias aquí, por eso digo que esto solo lo pudo haber dictado el Señor. Ni el mejor de los directores espirituales puede saber o hablar de cómo se conectan entre ellos los vicios y todo esto. La sensualidad es como el complemento de casi todos los vicios y los abraza en su mayor parte. Es hija de Satanás y lleva en su mismo ser la molicie, la inmodestia, la pereza y la gula. Estos vicios son como la sangre que corre por sus venas. La sensualidad lleva a la avaricia, la envidia y la soberbia como a latidos de su corazón. El vicio horrendo es como su corazón mismo, pues la sensualidad casi no existe sin él. En la sensualidad un conjunto de vicios y defectos, a cual más odioso y emponzoñado. La sensualidad llena al mundo y corrompe a las sociedades en todas sus diferentes clases.
Entonces seguimos aquí en lo que íbamos. La sensualidad, como vemos, es una cosa grave, o sea, no es una cosa para tomarse a la ligera. Por eso es tan importante ir cambiando nuestra forma de pensar y de vivir, nuestras costumbres, nuestros horarios, nuestros hábitos, ¿sí? Nuestros pasatiempos, todo que vaya más enmarcado en Dios, porque lastimosamente nos hemos habituado por la cultura en que hemos crecido, como lo he dicho tantas veces, a vivir muy según el amor propio, entonces muy según el placer, muy según la conveniencia, el propio interés, una vida muy materialista, ¿no? Todos tenemos que reconocer, algunos más, otros menos. Habrá personas que no, pero es muy raro. Pero yo diría que el gran porcentaje nos hemos vuelto personas muy materialistas, porque así nos educaron, hemos crecido eso, en un mundo y en una cultura donde no más el hecho de cómo se celebra la Navidad, es eso, o sea, nos van infundiendo allá de manera casi subconsciente, nos van inyectando eso, que la felicidad está en la plata, en los regalos, en los banquetes, ¿no? Entonces las películas, toda una cultura, todo un ambiente de la vanidad, del hedonismo, de la exaltación del yo, del estar, como digo, todo el tiempo volcados a lo exterior. Entonces es un trabajo grande el que Dios está haciendo y tiene que hacer en cada uno de nosotros, que es precisamente el tercer fiat, la santificación de las almas. Es un trabajo inmenso que solo Dios puede hacer y que está haciendo. O sea, reordenarnos, purificarnos, sacarnos de todo este fango y transformarnos en Él. Imagínense esa obra. Es más grande que la creación, más grande que la redención, hermanos. Entendamos eso, lo que Dios está haciendo en nuestras almas. Es algo hermosísimo y que le cuesta muchísimo y súper importante. Tan importante que es el fin de la creación. O sea, el Señor está, para que me entiendan, está creando a sus hijos, está haciendo sus obras maestras, ¿sí? Sus grandes obras de arte son los verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que está haciendo la Santísima Trinidad y es lo que quiere hacer en ti y en mí, imagínate, como hacer de nosotros eso, su obra, su gran obra, pero para eso tiene que sudarla, como se dice, ¿no? Tiene que batallar, tenernos paciencia, muchas veces tiene que, como dicen lo del alfarero, ¿no? Como rompernos y volvernos a hacer. Entonces cada uno de nosotros tiene que reconocer eso, o sea, qué tan sensual he sido yo. Y entonces eso, si he sido una persona sensual es porque hay soberbia, impureza, qué tanta avaricia, qué tanta envidia y soberbia hay en los latidos de mi corazón. En la sensualidad, un conjunto de vicios y defectos, a cual más odioso y emponzoñado. La sensualidad llena al mundo y corrompe a las sociedades en todas sus diferentes clases, pero se alberga con preferencia en las alturas de empinados rangos. Hace su nido en los corazones soberbios, y como desgraciadamente hay corazones soberbios en todos los estados, también baja hasta ahí el emponzoñado aliento de la sensualidad. Entonces, cuando el Señor habla de todos los estados, se refiere a eso, en los casados, en los sacerdotes, en los obispos, en los solteros, en los niños, en los viejos, en todos los estados de vida, en los pobres, en los ricos. Todo se ha metido en la sensualidad. En la sensualidad se concretan todos los vicios que acompañan a la pereza, es decir, la ociosidad. Se concretan, mira lo que está viendo el Señor ahí. Entonces, una persona que vive esclava de los sentidos, dándole gusto a los sentidos todo el tiempo, está alimentando todo el tiempo la pereza, la ociosidad, el fastidio, el cansancio, el desaliento, la delicadeza, la comodidad y la molicie. No vive inmerso en esto el mundo, la sociedad actual, no vivimos inmersos en esto. Todos son dignos de la corte de semejante reina que detesto. Cuánta sensualidad infesta al mundo infame y al mundo espiritual. Si les enseñara a los millones de corazones que viven y mueren envueltos en ella, se morirían de espanto y de horror. Mira lo que está diciéndonos ahí el Señor. O sea, si Él nos mostrara
los millones de personas, de almas, de corazones que viven y mueren envueltos en ella, en la sensualidad, o sea, viven y mueren envueltos en la sensualidad, o sea, muy posiblemente condenados. La sensualidad en su impetuosa corriente arrolla los corazones y las voluntades, desgraciada del alma que se precipita en ella. Si no se detiene, se perderá sin remedio. Si no se detiene. Entonces, si alguno de nosotros todavía van por ese camino, que Dios nos dé la gracia de detenernos, cambiar. La sensualidad en su impetuosa corriente arrolla los corazones y las voluntades, desgraciada del alma que se precipita en ella. Si no se detiene, se perderá sin remedio. La sensualidad es el vicio capital que hoy reina en los corazones. Su misión es alejar a estos de Dios para perderlos eternamente. La misión de ese vicio es perder las almas para siempre, apartarlas de Dios para siempre. El mundo, el demonio y la carne tienen en la sensualidad su imperio y floreciente reinado. En el corazón en el cual se encuentra la sensualidad, ahí está el mundo, el vicio nefando, y Satanás en más o menos escala, según el grado de posesión que la desgraciada alma tenga de la sensualidad. Repito, en el corazón en el cual se encuentra la sensualidad, ahí está el mundo, el vicio nefando y Satanás, en más o menos escala, según el grado de posesión que la desgraciada alma tenga de sensualidad. El infierno está lleno de sensuales. Todos los sentidos del hombre reinan en el sensual, alejando totalmente al Espíritu Santo, el cual solo descansan las almas puras y crucificadas. La sensualidad se manifiesta con el desenfrenado uso de los sentidos. Mire, aquí eso nos esclarece bien qué es eso. O sea, de qué es todo esto tan horrible que trae frutos tan nefastos. ¿Qué es la sensualidad? El desenfrenado uso de los sentidos. Entonces aquí clave la mortificación, clave para no dejarnos arrollar por este vicio tan terrible y tan fuerte, ¿no? Es que es una cosa muy fuerte, porque es toda una cultura, como digo, toda una forma de vida, y cada vez peor, o sea, cada vez más inventos para darle gusto a los sentidos, pero desenfrenado, y que no haya límites de nada. Por ejemplo, mucho cuidado a ustedes, hermanos, que vean estos videos, los que me escuchan aquí, con sus hijos, con sus nietos, con los jóvenes que tengan cerca, alértenlos de todo, de tanta pérdida que hay de almas a través de la pérdida de tiempo, y perder el tiempo dándole gusto a los sentidos. Entonces no es solamente perder el tiempo, porque bueno, que hay gente que pierde el tiempo en cosas de pronto no tan malas, pero cuando se pierde el tiempo en cosas, a eso voy, que les adviertan sobre tantos inventos nefastos que hay ahora. Esas redes sociales cada vez más infectadas de todo esto, como ese TikTok y Kawaii, esos de videitos cortos, el mismo Instagram, Facebook, o sea, se pueden usar bien, pero la mayoría lo usan mal. Entonces adviértanles, tengan mucho cuidado con eso, porque son veneno puro, la mayoría de cosas que hay ahí. Entonces hay gente que se vuelve adicta a eso, se pierde el tiempo y se pasaron las horas y uy, ¿a qué hora yo perdí tanto tiempo en esto? Y no se dan cuenta y les encanta y se llenan, como dice el Señor, se llenan la mente de un humo nocivo, porque son cosas que no tienen que ver con Dios, para nada. Y mucha sensualidad y mucha casi pornografía en todo eso, en videos de mujeres ahí bailando sensualmente y todo eso, por montones. O sea, es toda una cultura, un mundo que tiene al hombre en una telaraña impresionante para que no conozca a Dios, para que no se salve, para que no sea verdaderamente feliz. Entonces alertémoslos. Hombre, no, quite eso del celular, eso te va a llevar a perder el tiempo y a perder la vida, a perder la felicidad, a perder a Dios. Y los puede llevar al infierno. Entonces, esas aplicaciones de ahora, muchas de esas son esas puerticas para el infierno. Todo
todos los sentidos del hombre, la sensualidad se manifiesta con el desenfrenado uso de los sentidos. Ay del hombre que lejos de ponerlos a raya les da rienda suelta, satisfaciendo todos sus apetitos. Ay de él, repito, porque camina a su perdición eterna. Dios nos libre. Los sentidos son las puertas por donde el pecado se precipita y absorbe el alma infeliz que no las tiene cerradas con los candados de la mortificación y de la penitencia. Y el Señor nos está dando la solución. Cuando estos sentidos dominan al espíritu, trayendo con esto el desorden más lamentable en que puede caer, el alma está en gravísimo peligro de condenación. Porque estos desenfrenados apetitos la ciegan y la arrastran, la empujan y la hacen precipitarse de pecado en pecado, sin que haya un dique capaz de detenerla en sus caídas. Cuando los sentidos no están sujetos a la razón o a la voluntad, son para el alma espadas mortales. Entonces, queridos hermanos, siempre la razón inspirada por el Espíritu Santo para, puede sentir uno eso, muchas ganas de hacer algo, pero es su cuerpo, es su carne, oración, mortificación, así sea necesario ir a flagelarse un poquito. Eso ahorita, eso ya no, eso era en otros siglos, no, todavía se puede hacer ayuno, dormir en el suelo, cosas así, nos hace falta, cosas ocultas también, cosas que nos llamen la atención, pueden ser cosas pequeñas, pero de manera constante, ¿no? O sea, hacerlas continuamente, esos sacrificios pequeños, y los otros más grandes, pues cuando Dios nos dé la gracia y en silencio, ¿no? Sin ir a alardear a nadie, a contarle a nadie que hicimos tal ayuno o tal penitencia, pero sí la necesitamos. Las mortificaciones muy buenas y que no son tan difíciles y que las tenemos a la mano, ¿sí? No escuchar lo que quiero escuchar, no ver tal novela o no perder el tiempo en pendejadas de televisión ni nada de eso, ¿sí? No comer cosas muy elaboradas o comer más sencillo, o si por ejemplo tengo la opción de ponerle tal o cual otra cosa a un sándwich, una arepa, lo que sea que vaya a comer, pues no se lo pongo, me la como más sencilla, cosas así. Todo eso va ayudando, ¿sí? Dormir sin almohada, bañarme de vez en cuando con agua fría, todo eso nos hace falta, hermanos, es muy importante. Tengo dinero y estoy en la calle y tengo algo de hambre, digo, no, pues no voy a comer nada hasta que no llegue a la casa, me privo de todas las manjares o cosas que vea uno por ahí en la calle, ¿sí? En fin, y pedirle uno al ángel de la guarda que le inspire a uno, pedirle al ángel de la guarda que le inspire qué es penitencia, qué puedo hacer, inspírame qué sacrificio puedo hacer hoy para agradar al Señor, a la Virgen. Sacrificios como hablar bien de los demás, o callarme, o no defenderme, ¿sí? Sé la respuesta de algo y no decirla, para crecer en humildad. Cosas así sirven mucho, ¿sí? Lo que les dije el otro día, de decirse un sí a su no y un no a su sí. No quiero hacer tal cosa, la voy a hacer. Si quiero hacer tal cosa, no la voy a hacer, para mortificar mi propia voluntad. Y pedirle al Señor, ya ahora que estamos llamados a lo más grande, a la divina voluntad, decirle, Señor, ven tú mismo a ser puro en mí, o a vencer esto en mí, ¿sí? Ven tú mismo a hacer tal sacrificio en mí, todo eso. Me estoy alargando un poquito porque quiero terminarlo, sino para comenzar ya en la próxima clase con la quinta lección, porque si es muy importante esto, por eso quiero terminarlo hasta que ya va a terminar aquí las palabras del Señor sobre la sensualidad, pero quiero leerlas todas. Cuando los sentidos no están sujetos a la razón o a la voluntad, son para el alma espadas mortales. Cuando imperan en el hombre y lo esclavizan, y las pasiones que estos sentidos despiertan toman grande incremento, entonces la gracia debe ser muy poderosa para que detenga a este caudaloso río sin cauce, el cual arrastra al alma hacia el infierno. Cuando los sentidos no se ponen a raya, cuando no se emplean según el fin santo para que fueron creados, es decir,
para mi alabanza y servicio, para crucificármelos en holocausto de suavidad, para ofrecerme el incienso de su mortificación, sino al contrario, atizando su sensualidad con 1000 medios que a cada paso el hombre encuentra en su camino. Cuando se les da rienda suelta, sin sujetarlos, entonces estos sentidos serán, óiganlo, la ruina de las almas, como está pasando hoy en día, hermano. La ruina de las almas, los sentidos. El mundo, el imperio de los sentidos, eso es en lo que estamos ahora, en el imperio de los sentidos. En eso es que estamos ahora. Por eso las almas están perdiendo por montones. Entonces repito, para que el Señor nos dio los sentidos, mire, para alabarlo a Él, para servirle a Él, para mortificarlos en holocausto de suavidad, para ofrecerle el incienso de mortificar esos sentidos. En este mundo nos toca eso, sacrificarlos, porque ya hay muchas cosas que nos incitan a ver que ya son malas, a escuchar que no debemos escuchar, a hablar que no debemos hablar, porque en el paraíso no, en el paraíso sí podía el hombre, ya nada le hacía daño, podía ver, escuchar, hablar, comer, tocar, y todo era bueno, todo era amor, en todo veía a Dios. Pero allá nosotros en este mundo en el que estamos ya hay muchas de esas cosas que nos gustan o que nos seducen o que son un deleite para los sentidos, que ya no vienen de Dios, ya vienen del mundo y del mismo demonio. Entonces ya no nos podemos dar todos los gustos que quisiéramos, ¿sí? Y San Pablo lo dice de manera que no hagáis lo que queréis, no podéis ya hacer todo lo que quieran. Ya lo es, y de cuántas. Entonces dice, serán la ruina de las almas, ya lo es, y de cuántas, de muchas. Hoy se vive de los sentidos, horror, mi corazón se lastima con tan gran desorden. Grita que debe reinar el dolor en la vida del hombre, que lo debe buscar como su más precioso tesoro. Las almas necesitan conocer la cruz y abrazarse de ella, que por fin el espíritu domine ya a esa sensualidad nefanda que inunda el mundo aún espiritual. Aborrezco infinitamente a la sensualidad, la cual ha postergado la cruz y ha hecho brillar su reinado. No, dice el Señor, no, tiempo es ya de que el mundo despierte, de que las pasiones se refrenen, de que los sentidos mueran al pecado y me sirvan. La cruz trae todos estos bienes, ella y solo ella es el antídoto, el remedio y el preservativo de tan inmenso y universal mal. La cruz, el dolor y el sacrificio vienen a derrocar tan gigantesca serpiente. Quiero almas que vivan del espíritu y no de los sentidos. Quiero que la crucifixión propia ponga el dique al desbordado mar del sensualismo actual. Quiero que el Espíritu Santo tenga su reinado en los corazones, pero esto no puede efectuarse mientras los sentidos imperen. Tremendo, hermano. Quiero que el Espíritu Santo tenga su reinado en los corazones, pero esto no puede ser posible mientras los sentidos imperen. Entonces, como el mismo Señor nos lo acaba de decir ahí, esto es, como yo lo he dicho, este libro es para una perfección muy alta. Entonces nosotros debemos practicar esto tanto en cuanto podamos, según nuestros estados de vida, porque es como para monjes, para religiosos, para sacerdotes, para religiosas, que se entregan totalmente, se consagran totalmente a Dios. Nosotros en el mundo en que estamos, podemos algunas de estas cosas vivirlas totalmente a perfección, pero habrá otras que no. Pero lo que sí podemos hacer es eso, darnos cuenta que nos estamos perdiendo de cosas muy sublimes, muy grandes, muy altas, por estar viviendo desde los sentidos. Que nos demos cuenta de eso, que si queremos ser verdaderos consagrados a Jesús por María y vivir en su divina voluntad, tenemos que ser personas de verdad más espirituales. Y para ser más espirituales debemos ser menos sensuales, menos carnales, menos allá afuera, ¿sí? Menos de los sentidos, no estarle buscando el placer, no estar buscando darnos gusto, ¿sí? Sino estar buscando darle gusto al Señor. Y eso, como no sé si aquí ya lo había dicho, pero hay una frase y una canción mía que dice: oh alma, despierta, oh alma, por tener tus sentidos tan alerta, al mundo del afuera tu interior se ha dormido. Has olvidado que eres un motín precioso,
un valor que nunca se acabará, un alma que por siempre existirá. Entonces nuestra alma está dormida porque vivimos muy despiertos a lo de afuera. Entonces en la medida en que nos vayamos como alejando y como muriendo a este mundo, de los placeres, de los sentidos, nuestra alma va a ir despertando y nos vamos a dar cuenta de otra realidad hermosa, real, donde hay verdadera paz, verdadera alegría, que es esa dimensión de lo sobrenatural, de lo divino, donde está Jesús esperándonos hace siglos, imagínense. Es vivir en Dios. O sea, que la sensualidad nos lleva a vivir en el mundo, digamos, en el mundo, para el mundo. Y el Señor quiere que vivamos en Él, para Él, con Él. Entonces debemos escoger. Bueno, terminamos con una oración. Recuerden esta práctica: renuncio a mí mismo y me entrego a ti, Madre mía. Y hablando de prácticas, esta es la práctica para esta semana, y se me ha olvidado ponérselas. Vamos a hacer un día ayuno, ojalá sea este viernes, ayunar al menos una comida. Entonces el que pueda que ayune todo el día a pan y agua, ¿sí? Y el que le quede muy difícil, por cuestión de salud, de edad, al menos ayunar una comida, ¿sí? No desayunar o no almorzar o no comer, o comer algo muy muy liviano. Además, dice, durante un día ayunar una comida pidiendo a Dios la gracia de la pureza. Además, como mujer, las mujeres, dice, revisar el closet y renunciar a toda prenda de vestir que sea indecente. Oiga, pues, acá otra vez. Entonces, ustedes, mujeres que me escuchan, yo sé que ustedes se visten muy decentemente, pero por si acaso, las que vean este video, que el Señor está llamando a hacer esta consagración, revisen su closet, su armario, y si encuentran blusitas muy escotadas, pantalones muy apretados, no van a decir, se lo voy a regalar a otro, ¿no? Porque también están entonces promoviendo que otras se vistan así, ¿no? Cogerlo de trapo para la cocina o quemar eso, o echarlo a la basura. ¿Sí? Y los hombres, comprometerse de ahora en adelante a mirar a las mujeres con pureza. Eso sí que nos cuesta a nosotros, a mí me cuesta muchísimo eso. Entonces pidámosle a la Virgen eso, que ella que es mujer nos enseña a mirar a las mujeres con pureza, no como cuerpos, no como objetos, sino como almas por las cuales Jesús murió en la cruz. ¿Sí? Entonces, ¿sí les quedó clara esa práctica o tienen alguna pregunta sobre el ayuno? Bueno, ustedes que siguen este canal, queridos hermanos de Misioneros de la Divina Voluntad, les invito a que sigan juiciosos estas lecciones. Si quieren hacer al final esta consagración, es algo de cada uno con Dios, ¿sí? Porque esto lo va a ver mucha gente que yo no conozco, o los están viendo personas que viven en varios países, entonces es muy difícil hacer todos juntos una misma, digamos, ceremonia, porque cada uno irá a su ritmo. Entonces es un proceso tuyo con Dios y con la Virgen. Entonces es importante que veas estos videos completos, que hagas las prácticas, que hagas las lecciones completas. Sí, es importante tomarse esto muy en serio. Es una cosa de cada uno de nosotros con Dios, cada uno verá hasta dónde quiere llegar. Como lo dije desde el principio, el Señor y la Virgen nos quiere llevar a un nivel muy espiritual, muy alto, en el cual le podamos servir de verdad los planes de Dios, podamos ser útiles a la Santísima Virgen para preparar la venida del Señor, pero depende también pues de cada uno de nosotros. Ellos quieren, ellos pueden, les falta nuestra fidelidad, nuestra constancia, nuestra perseverancia. Sigan viendo las lecciones. Yo voy a tratar de seguir subiendo estos videos una vez a la semana, por lo menos uno a la semana, porque como he dicho, pues lo importante no es hacerlo rápido, sino bien hecho. Entonces hagan las prácticas. Muy importante leer el libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. Y bueno, me despido, nos vemos en una próxima lección. Dios los bendiga. Vamos con una oración. Madre Inmaculada, te pedimos la gracia de la pureza, de la humildad. Tú sabes que por nosotros mismos somos demasiado débiles y que tenemos muchos una herencia, unas ataduras, unas inclinaciones con las cuales hemos nacido, las cuales solo Dios nos puede quitar o limpiar, cadenas que solo Él puede romper.
Por eso te pedimos que intercedas por nosotros, por estos hijitos, por estas familias, por los que siguen este canal, para que a todos nos ayudes a ser sanos de esta enfermedad de la sensualidad, de este vicio que nos ha esclavizado, que tiene al mundo sumido en el engaño. Enséñanos a poner a raya nuestros sentidos, a mortificarlos, a dominarlos con la acción del Espíritu Santo. Te pedimos, Madre, que nos des tu santa bendición y con el Espíritu Santo nos concedas las gracias, las ayudas que sabes que necesitamos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Viva Cristo Rey, viva. Viva Cristo Rey y María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, que descansen, juiciosos.